Pablo está respondiendo, hermanos, a una pregunta que los corintios tenían con respecto a la carne sacrificada a los ídolos. Recordemos que la ciudad de Corintio era conocida por la práctica desmedida de pecados como la inmoralidad y la idolatría. Así era conocido esta ciudad. Y muchos cristianos en Corintio habían salido de esa práctica pecaminosa. Muchos cristianos posiblemente estaban metidos en la idolatría, pero también en la inmoralidad. Y Dios los había librado de esa forma de vida. Una práctica común era el de ofrecer sacrificio de carne a los animales en esos templos paganos, como una forma de adoración a sus ídolos. Ahora, muchos cristianos que comprendieron el Evangelio y muchos cristianos que comprendían que que solamente hay un Dios y que no existen los ídolos, ellos no tenían ningún problema de consumir esa carne y de asistir a esas fiestas. Porque para ellos esa carne simplemente era una carne común. En ese sentido, este grupo de hermanos que decían tener el conocimiento más profundo de las Escrituras, ellos utilizaban su libertad cristiana para poder realizar ciertas actividades paganas, porque no les afectaba a ellos en nada. Consumir carne que se había sacrificado a sus ídolos o participar de las mesas en esos templos no significaba nada para ellos. Así que Pablo quiere ayudarles a estos hermanos a comprender cuál es el verdadero conocimiento con el cual ellos debieran responder frente a esa situación. Y en primer lugar habíamos dicho que un verdadero conocimiento de Dios produce amor. Pablo les dijo que este conocimiento verdadero, si ustedes dicen tener ese conocimiento, debe producir un amor genuino por el prójimo. Ese conocimiento que produce amor, dijimos ahí en el versículo 1, que edifica a los demás, que estimula a los demás a amar a Dios, a servir a Dios. Porque Dios los conoció primero, Dios les amó primero y por eso ellos son motivados a poder amar. Pero también Pablo dijo que el verdadero conocimiento del versículo 4 al versículo 6 glorifica a Dios. Porque no hay otra forma, hermanos, cómo puede reaccionar un hijo de Dios verdadero cuando conoce a ese Dios. No hay otra forma como pueda reaccionar si no es a través de la adoración, a través de la glorificación. Es como cuando nosotros vemos algo hermoso y nos asombramos, y ese acto de asombro es lo que produce Dios cuando le conocemos. Y por eso Pablo les explicó a estos hermanos: ustedes simplemente se están quedando con el conocimiento. Ustedes simplemente saben que solamente hay un Dios y no hay ídolos y nada más. Pero ese conocimiento debe llevarlos a glorificar a Dios. Así que no solamente es saber que Dios existe, no es solo tener una información de quién es Dios, sino también esa información es algo práctico. En el versículo 6 nos dijo el apóstol Pablo que nosotros tenemos un Dios de quien procede todas las cosas, y este Dios envió a su Hijo, un Señor a quien nosotros ahora le servimos. El Señor es nuestro dueño, el dueño de nuestras vidas. Y por esa razón Pablo les dijo a los corintios: no solamente es decir yo sé teología, no solamente es decir yo conozco a Dios, no solamente es decir yo entiendo teóricamente el Evangelio. Eso implica muchas cosas más. Es una entrega de tu vida hacia Él. Ahora,
el apóstol Pablo va a continuar hablando sobre el conocimiento. Y ahora Pablo va a decir que el verdadero conocimiento cuida la conciencia del hermano. Por eso el título que le hemos puesto a esta enseñanza es: el verdadero conocimiento limita tu libertad cristiana. Hermanos, en Cristo somos libres. Pablo nos ha dicho en el capítulo 6, todo me es lícito. Todo yo puedo hacer ahora. Soy libre para poder hacer cualquier cosa. Y Pablo limita esa libertad diciendo: pero no todo me conviene, pero no todo me edifica. Y de la misma manera Pablo ahora nos va a describir que nuestra libertad en Cristo debe ser limitada por el amor hacia el prójimo, por el cuidado de la conciencia de nuestro hermano. Así que la pregunta que podemos hacer al texto es: ¿por qué debo limitar mi libertad cristiana frente a esos hermanos débiles de conciencia? ¿Por qué? En el versículo 7 al 8 nos va a decir: porque hay un peligro. Hay un peligro. En el versículo 9 al 12 nos va a decir: porque hay consecuencias. Y en el versículo 13 nos va a decir: porque debemos asumir una responsabilidad. Una responsabilidad. Y antes de ir a nuestro primer punto, es necesario aclarar este asunto de la libertad cristiana, hermanos. Cuando hablamos de la libertad cristiana, estamos hablando de asuntos que Dios no ha prohibido explícitamente en la palabra de Dios. Los teólogos lo llaman los asuntos grises, ¿no? Por ejemplo, los mandamientos de Dios son blanco y negro, ¿no? Dios dice: no robarás. Eso es claro. Aquel que roba ha pecado contra Dios. Pero cuando hay asuntos grises, como por ejemplo tomar vino, ir al cine, o algunas cosas externas que nosotros hacemos, como en este caso, comer carne sacrificada a los ídolos, ¿no? La Biblia no dice explícitamente: no tomarás vino, ¿no? La Biblia no dice explícitamente: no irás al cine a ver películas de terror, ¿no? No te dice la Biblia: no comerás carne sacrificada. No dice explícitamente, no manda Dios explícitamente en su palabra aquello. Y a esos asuntos se les describe como asuntos grises, ¿no? Grises. Blanco y negro son los mandamientos. ¿Qué no hacer y qué hacer? Dios claramente ha mandado eso. Pero hay otros asuntos grises en nuestra vida que es muy importante considerar. Y a medida que el cristiano va madurando en la fe, va discerniendo mejor esos asuntos grises. Y va a utilizar esos asuntos grises más bien para el beneficio del prójimo en la práctica. Así que vamos a ver, hermanos, de ese tema, acerca de la libertad cristiana. Así que, ¿por qué, hermanos, debo limitar mi libertad cristiana frente a mi hermano que es débil en conciencia? Versículos 7 y 8 nos dice: porque hay un peligro. Hay un peligro. Algunos de los corintios, si ustedes recuerdan, creen que tienen un conocimiento completo de Dios. Y por eso estos hermanos creen no tener ningún problema en consumir carne sacrificada a los ídolos. Sin embargo, Pablo ya les explicó en el versículo 6 que un conocimiento de Dios es práctico. Un conocimiento de Dios es práctico, no solamente es teoría. Y por eso Pablo ahora va a corregir esa idea que tienen los corintios. Acompáñenme ahí en sus Biblias en el versículo 1. Este es el problema que Pablo ahora va a corregir. Dice el versículo 1: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, miren cómo describen ellos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Esa es la declaración de los corintios. Todos los miembros aquí en nuestra iglesia en Corinto sabemos, dice todos, este conocimiento. ¿Y cuál es ese conocimiento? Versículo 4.
Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Ese es el conocimiento que Pablo afirma tener toda la iglesia. Todos saben, dice, este conocimiento. Esos hermanos, arrogantes, orgullosos. Y a eso Pablo responde en el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Esa es una realidad. No todos dentro de la congregación saben de la misma manera que algunos saben. Los corintios afirman tener todos ese conocimiento y Pablo corrige eso. Pablo corrige porque algunos, dice Pablo en el versículo 7, están habituados a los ídolos. Miren nuevamente el versículo 7. Pero no todos tenemos ese conocimiento de que hay un Dios y los ídolos no existen. No todos tienen ese conocimiento. Miren el versículo 7. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos. Y esa palabra habituados, hermanos, tiene que ver con costumbre, con una práctica, con un hábito. Pablo dice que para algunos comer la carne sacrificada a los ídolos todavía es una costumbre, todavía es un hábito, todavía le considera como una práctica pagana. En la mente de algunos hermanos, esa carne sacrificada tenía un significado idólatra. Porque muchos de estos hermanos habían salido de esos hábitos, de esa forma de vida, de esa costumbre que ellos tenían. Quiero darte un ejemplo para que puedas entender esto, hermano. La idea de esto es similar a un alcohólico. Cuando Dios salva a alguien que consumía bebidas alcohólicas, de seguro ahora en Cristo no tolera el alcohol. Aunque ya no tome por mucho tiempo, aunque ya haya dejado por mucho tiempo tomar bebidas alcohólicas, todavía cuando él siente el olor del alcohol o cuando ve tomar a otras personas, todavía viene a su mente el recuerdo de lo que había pasado, de lo que había experimentado tomar bebidas alcohólicas. De la misma manera Pablo dice, hay hermanos que han salido de la idolatría, que han salido de esa forma de vida pagana, y muchos posiblemente de ellos eran los primeros en ofrecer la carne, eran los primeros en estar ahí en la fila consumiendo esa carne y siendo partícipes de esa fiesta. Pero Dios los había sacado, y cuando ellos veían a otros hermanos consumir esa carne sacrificada, entonces su conciencia débil, dice ahí, era contaminada. Todavía para algunos hermanos comer esa carne sacrificada a ídolos era malo. Todavía lo consideraban como pecado. Y no como ese pequeño grupo de hermanos que dice, tenemos conocimiento de que solo existe un Dios y no hay ídolos, entonces esa carne es una carne común. Pero otros no tienen ese conocimiento, dice Pablo. Otro pasaje en la Biblia, ahí en Romanos capítulo 14, puedes acompañarme, es un paralelo. El problema en la iglesia de Roma era algo similar, ¿no? Había judíos y griegos, y los griegos pues podían consumir carne de chancho y los judíos no podían consumir carne de chancho. Entonces el problema es la carne nuevamente, ¿no? Para estos judíos afecta su conciencia débil. Y en ese sentido, en el capítulo 14, versículo 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Esa es la afirmación de Pablo. Todo alimento ya ha sido santificado por Dios, nada es inmundo. Hasta el chancho ya no es inmundo, puede comerse chancho, ¿no? Pero dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si hay algún hermano, ¿no?, ahí en Roma que todavía ve el chancho, ¿no?, como inmundo,
como así se le consideraba en el Antiguo Testamento, si alguien todavía ve de esa manera, para él es inmundo. Para él es inmundo. Y de la misma manera, hermanos, para algunos corintios que comían esa carne sacrificada a los ídolos, no les interesaba, era simplemente carne. Y posiblemente muchos de ellos no era carne gratis. No era carne gratis que ellos podían consumir en esas fiestas. Pero algunos hermanos todavía veían que esa carne sacrificada a ídolo era ser partícipe de eso. Era ser un idólatra. Ese era el significado para ellos. Ahora noten nuevamente el versículo 7, lo que dice. Pero no en todos hay este conocimiento. Corintios capítulo 8, versículo 7, dice: habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Así es como lo consideran estos hermanos. Como si fuera un sacrificio a los ídolos. Comer y ser partícipe de ese banquete para estos hermanos débiles de conciencia era un acto de idolatría. Y de esa manera, dice el versículo 7 al final, su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo, hermanos, con la conciencia siendo débil se contamina? La conciencia es el conocimiento de discernir si algo es bueno o es malo, ¿no? Eso es lo que la conciencia nos dice. En este momento tu conciencia puede acusarte de algo. Si yo, por ejemplo, digo, ¿alguna vez has mentido? ¿No? Respóndete a ti mismo. Y tu conciencia va a ser el número 1 en decirte, sí, ¿no? Tú has mentido, ¿no? La conciencia nos ayuda a discernir si algo es bueno o algo es malo. Y esta conciencia, las Escrituras nos enseñan que puede ser edificada o debilitada, ¿no? Esta conciencia puede ser educada o mal educada. Y Pablo aquí nos está mostrando cómo funciona eso con nuestra conciencia. El conocimiento, dice Pablo, hace que la conciencia se fortalezca, y la falta de conocimiento puede hacer que la conciencia sea débil. Por eso dice Pablo que algunos no tienen el mismo conocimiento. Es decir, por no tener ese conocimiento, al igual que otros, su conciencia es débil y se contamina. Así que adquirir un buen conocimiento hace que la conciencia sea fortalecida, hace que la conciencia pueda discernir mejor las cosas. Y Pablo está hablando de ese asunto. Pablo reconoce que hay hermanos débiles de conciencia que aún no habían sido nutridos en el conocimiento. Y por esa causa no tenían la capacidad de discernir apropiadamente esos asuntos grises, como comer la carne a los ídolos. En aquellas cosas que Dios no ha sido explícito. Y por eso, cuando uno de esos hermanos practicaba de esta comida sacrificada a los ídolos, se sentía culpable. Se sentía culpable en sí mismo. Su conciencia se contamina. Y esa palabra contamina también puede ser traducida como sucia. Se ensucia esa conciencia. Y a esto Pablo lo llama en Romanos capítulo 14, versículo 23, que esto es un pecado contra la conciencia. Miren ahí en Romanos 14, 23 dice: pero el que duda sobre lo que come, nuevamente el contexto ahí en Romanos es de la carne, ¿no? De la carne de chancho. Para los judíos no era fácil consumir esa carne, porque Dios, todo el Antiguo Testamento había dicho que es inmundo todo aquel que come. Pero ahora en Cristo todo ha sido santificado, y esos judíos tienen un problema de conciencia. Y dice ahí en el versículo 23: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no le hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y nuevamente, hermanos, estamos hablando de cosas que Dios no ha mandado explícitamente. Por ejemplo,
si alguien roba, ¿es necesario discernir si es bueno o es malo? ¿Es necesario discernir? No, es malo. Nuestra conciencia nos dice que es malo, sabe que es malo, es pecado ante los ojos de Dios y ante los ojos de la sociedad, porque Dios ha mandado diciendo, no robarás. Pero en cuestiones, hermanos, como tomar vino, fumar, escuchar música secular, ¿no? Ir al cine, como decíamos hace un momento, o como en este caso, comer carne sacrificada, etcétera, etcétera, y otros muchos asuntos. En esos asuntos es importante considerar si para mi hermano, ¿no?, si tiene una conciencia débil, voy a hacerle yo pecar. Lo que para uno, hermanos, puede no afectarle en su conciencia, para otros puede que sí. Algunos pueden tomar vino sin problema, pero uno que ha salido de las bebidas alcohólicas puede que no sea lo mismo el disfrute de ese vino. Y ese, hermanos, es el peligro que Pablo dice aquí al no limitar nuestra conciencia. Al no limitar nuestra libertad cristiana, el peligro es que si tú practicas ciertas cosas que no te afectan, que no afectan a tu conciencia, pero que tu hermano o a tu hermano sí le afecta, haces que él peque contra su conciencia. Y cuando peca contra su conciencia, peca contra Dios. Ese es el peligro, que nosotros seamos instrumentos para hacerle pecar a nuestro hermano con ciertas prácticas. Dice un autor, una conciencia contaminada es aquella que ha sido ignorada o violentada. Una conciencia así produce confusión, resentimiento y sentido de culpa. Y seguramente estos hermanos de Corintio que practicaban de esa carne sacrificada, después de hacerlo sus conciencias le acusaban. Y se sentían posiblemente todo ese día como idólatras, culpables de haber sido partícipes de esa carne. Ahora, miren, hermanos, lo que Pablo aquí les está diciendo a los hermanos. Estos hermanos débiles de conciencia también habían consumido, también estaban participando como los hermanos fuertes. Ahora uno podría preguntarse, ¿pero por qué lo hacían? ¿Por qué comían carne sacrificada a los ídolos si sabían que su conciencia les acusaba? ¿Por qué ellos hacían? Porque estos hermanos débiles de conciencia, también se les puede decir, ¿no?, inmaduros, querían parecerse igual que sus hermanos ya supuestamente maduros. Estos hermanos que decían, tenemos conocimiento, y por tener un conocimiento pleno, ellos decían en el capítulo 4, como hemos visto, ya estamos en el cielo, ya hemos alcanzado la plenitud de la santidad. Pero los otros nuevos en la iglesia, los otros nuevos que recién estaban aprendiendo, ellos, por ser igualitos a ellos, igual nomás iban a las fiestas, consumían, salían de ese lugar con una conciencia que les remordía. ¿Por qué? Soy un idólatra. Nuevamente estoy viviendo en mi misma vida de antes. Eso es lo que pasa muchas veces, hermanos, en la iglesia. Algunos hermanos que ya son maduros, que han crecido, que saben estos asuntos grises, discernir, ¿no? Ellos hacen ciertas cosas y los hermanos nuevos quieren hacer igual que ellos. Pero después de toda esa práctica llegan a su casa y ¿por qué he hecho esto? Sus conciencias les acusan. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Estos hermanos débiles de conciencia querían imitar, porque creían que estos hermanos fuertes ya habían alcanzado la plenitud, y estos hermanos que recién están creciendo querían ser igual que ellos. Pero era de tropiezo para ellos. Y por eso Pablo tiene que aclarar en el versículo 8, 1 de Corintios 8, dice:
si bien la vianda o esa comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Así que ahora está queriendo solucionar el problema. Pablo les dice, comer esa carne no afecta en nada, no afecta espiritualmente. Si comes, no te hace más acepto delante de Dios. Es decir, no eres mejor que otros cristianos si tú comes esa carne. No eres más justo, no eres más santo. No aumenta en nada, dice el apóstol Pablo, si tú comes esa carne. Y lo mismo para el que no come, no es menos que los otros hermanos. No es menos delante de Dios. Ahora, es importante, hermanos, que podamos comprender que Pablo de manera específica se está dirigiendo a esos hermanos que decían tener conocimiento, a esos hermanos que con arrogancia estaban diciendo, ya hemos alcanzado la plenitud del conocimiento. A ellos se dirige, no les está hablando a esos débiles de conciencia, a esos cristianos nuevos, no. Y les está diciendo a ellos, miren, ustedes por comer esa carne creen que están siendo más aceptos delante de Dios. Creen que están mostrando más madurez. Creen que están mostrando más seriedad en su vida cristiana. Piensan que son más espirituales. Y Pablo les dice, no sirve de nada comer esa carne. No hace nada, no te hace más acepto delante de Dios. Pero estos hermanos, orgullosos, arrogantes, no solamente estaban practicando, sino también estaban influyendo a muchos cristianos nuevos. Pablo les dice, si comes, no te haces más. No te haces más. Y de manera implícita al hermano nuevo, al hermano débil de conciencia, aquel que está creciendo, le está diciendo, no vayas, no vayas. Si tu conciencia te acusa el hecho de que tú comas carne, no vayas, porque no te hace más espiritual eso, y tampoco te hace menos espiritual. Déjalos que esos supuestamente maduros lo hagan. Hace contaminar, dice Pablo, la conciencia de tu hermano. Ese es el peligro, hermanos, de no limitar nuestra libertad cristiana. Pablo les está diciendo que estos supuestamente fuertes, ¿no? Supuestamente hermanos maduros que están comportándose ahí de manera inmadura, comiendo esos alimentos, ¿no? Aunque los débiles le vean, aunque sean de tropiezo para él, y por su arrogancia ellos estén caminando de esa manera. En vez que los hermanos que recién están viniendo a la iglesia, recién están madurando, que en vez que ellos, que puedan ayudar más bien a ellos a madurar, más bien estos hermanos fuertes, supuestamente, estos hermanos maduros, están mostrando una total inmadurez delante de ellos. Así que, hermanos, no solamente es practicar ciertas cosas, no solamente es hacer ciertas cosas, sino debo tener cuidado de yo contaminar la conciencia de mi hermano, y eso es amor al prójimo. Pero no solamente hay el peligro de contaminar la conciencia de mi hermano por ciertas prácticas a causa de la libertad cristiana, sino también en segundo lugar hay consecuencias. Miren ahí en el versículo 9. Y por eso Pablo ahora va a dar un mandato a los corintios, a estos hermanos que creen tener conocimiento. Pablo comienza con un imperativo. Dice, mirad. Y ese es el imperativo. Esta no es una opción, dice Pablo. Consideren seriamente, tengan cuidado, presten atención, que tu libertad no venga a ser de tropiezo a los débiles. La palabra libertad que nosotros encontramos ahí en el versículo 9 tiene que ver, hermanos, con el derecho que uno tiene. Ese derecho de hacer, de elegir y decidir cualquier cosa. Es esa libertad, y en el contexto está hablando de comer ese alimento que sacrificaba a los ídolos. Pablo les dice a los hermanos
que si ustedes tienen ese conocimiento de que esa carne no afecta a tu conciencia, pero no lo hagas, no comas esa carne si es de tropiezo a tu hermano. Cuídate de que tu hermano débil, que está creciendo en la fe, te vea hacer ciertos actos que pueden ser de tropiezo para él. Y ahí la palabra tropiezo, hermanos, es una palabra fuerte. No sé si alguna vez a ti te ha pasado, no estás jodiendo, ¿no? Con toda la fuerza estás jodiendo y no falta un travieso que mete su pie, ¿no? ¡Pum! Te caes. Esa es la idea, hermanos. Es alguien que intencionalmente pone su pie delante de ese hermano débil de conciencia, de aquel que recién está creciendo y pone su pie y le hace tropezar y le hace caer. En Romanos capítulo 14, versículo 13, da la misma idea el apóstol Pablo. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Ahora miren más adelante, versículo 20 y 21, dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Pablo, hermanos, está dando un mandato. En forma de mandamiento dice: ten cuidado con hacer caer a tu hermano, con hacer caer al hermano débil de conciencia. Así que limita tu libertad cristiana por amor a ellos. Porque si no limitas tu libertad cristiana, haces caer al hermano débil, pero además, miren ahí en el versículo 7. ¿Qué más sucede cuando uno utiliza su libertad cristiana como quiere? Pablo va a dar ahora una situación hipotética, un ejemplo, que les va a decir a estos hermanos. ¿Qué tal si alguien te ve a ti, a estos hermanos que tienen conocimiento? ¿Qué tal si alguien te ve a ti, que dices tener un conocimiento, que dices ser maduro en la fe, sentado en la mesa en un lugar de los ídolos? La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos. Y la pregunta aquí es muy importante para que puedan discernir. ¿No será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos? Y esa palabra estimulada lo hemos visto ya ahí en el versículo 1 del capítulo 8, cuando dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es esa misma palabra que aquí ahora utiliza para estimular. La palabra edificar habíamos dicho que tiene que ver con estimular, con animar, a que pueda conocer a Dios, a que pueda caminar en los caminos de Dios. Pero ahora aquí utiliza esa palabra de manera negativa y dice: ¿no será que a través de esa acción vas a animar a que tu hermano también consuma esa carne que es sacrificada a los ídolos? ¿Tú vas a ser el instrumento para que tu hermano pueda pecar contra Dios? Tú le estás induciendo, le estás empujando a tu hermano, le estás animando a tu hermano para que él peque contra Dios. Y esto es, hermanos, algo serio. No es algo que debe pasarse por alto. Cuando no limitamos nuestra libertad cristiana en Cristo, podemos llevar a pecar a nuestros hermanos débiles en conciencia. Esa es una consecuencia grave. Miren el versículo 11. Va a aumentar la conciencia, o va a aumentar la consecuencia. Ahí miren lo que dice: y por el conocimiento tuyo, porque tú dices, no me afecta nada a mí. Por ese conocimiento tuyo, dice, se perderá el hermano débil.
Ahora miren la última parte, porque en Cristo murió. Así que hermanos, no es solamente porque son mis gustos, son mis preferencias. No se trata solamente de eso en cuestiones grises. Se trata, hermano, de hacer caer, de hacerle pecar a tu hermano porque en Cristo murió. No es solo decir, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, démonos aquí, tomaremos vino, no pasa nada. No solamente es decir eso. Cuando tú estás alrededor con hermanos que recién están creciendo en la fe, ten cuidado en esos asuntos grises. Esto es mucho más grave. Ahora, hermanos, algunos han usado este texto para decir que la salvación se pierde, ¿no? Cuando dice ahí, se perderá el hermano débil porque en Cristo murió, ¿no? Y aquí dice que la salvación se pierde cuando nosotros somos de tropiezo. Y no está hablando, hermanos, el contexto sobre la salvación, ¿no? Sin embargo, esa palabra perder puede ser traducida también como destruir, causar ruina. Como cuando alguien está edificando algo y viene un terremoto y lo destruye. Esa es la idea de esta palabra, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando un cristiano nuevo en la fe está empezando a crecer, está empezando a edificarse, de repente ese hermano supuestamente maduro, que tiene conocimiento completo, hace ciertas acciones que es de tropiezo para él, derrumba, destruye ese ánimo que ese cristiano nuevo está teniendo en la fe. Le desanima, le desorienta, ya no quiere seguir. Es como lo que sucede, hermanos, normalmente aquí en esta iglesia. Y podríamos decir, ya se está caracterizando, ¿no? Ya está siendo parte de nuestra iglesia. Los hermanos antiguos que deberían amar más al Señor y deberían estar primero en el culto, ¿no? Los hermanos nuevos están primero. Pero quieras o no, hermano, que tú ya estás mucho tiempo en la iglesia, quieras o no, esa acción destruye, como dice esta palabra, desanima a los nuevos. Ese hermano nuevo que posiblemente viene de lejos y se despierta temprano con todas las ganas de estar con sus hermanos, no hay. Esa es la idea, hermanos, de esta palabra. Y esa es la consecuencia terrible. Una acción tuya al hermano débil que se está edificando, que con todo el amor y la pasión en Cristo está creciendo, y tu simple acción de cualquier cosa, destruye esa edificación. Y claro, hermanos, nuevamente hemos dicho que no está hablando de la pérdida de salvación. No significa que ese hermano ahora se va a ir de la iglesia gracias a esos hermanos antiguos que pues no hacían nada. Yo me he retirado de la iglesia. No, eso no debe ser la excusa para esos hermanos nuevos. No está hablando de la pérdida de salvación, sino más bien de que sea un estorbo en su crecimiento espiritual. Así que Pablo dice, el hermano débil está siendo destruido. Está siendo destruido. Y es más, esta palabra, hermanos, se encuentra en el tiempo presente, ¿no? Eso significa que esas acciones que estos corintios están haciendo están destruyendo constantemente la edificación en ese nuevo creyente. No está permitiendo que pueda crecer. Y eso es terrible, hermanos, para un hermano que ya está mucho tiempo en la iglesia. Debemos considerar seriamente la exhortación aquí, la consecuencia de no limitar nuestra libertad cristiana. En el caso que hemos dicho de llegar temprano o tarde, no dice la Biblia que llegues a las 9:30, ¿no ve? No ordena la Biblia que llegues a esa hora. Es un asunto gris, donde tu conciencia debería hacerte despertar y ayudarte a ver que esa hora es el Señor que ha asignado para que podamos reunirnos. Pero cuando tú en tu libertad cristiana quieres llegar a la hora que tú quieras, puedes destruir aquello que Dios está edificando en tu hermano. Miren nuevamente el versículo 11, dice:
y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque Cristo murió. Eso es realmente grande. Cristo murió por ese hermano débil de conciencia, por ese hermano nuevo que está viniendo a la iglesia. Cristo murió por él. ¿No deberíamos tener más cuidado entonces? Romanos capítulo 14, 15 dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Quisiera cambiar las palabras ahí. Pero si por causa de llegar tarde al culto tu hermano es entristecido, es contristado, hermano, ya no andas conforme al amor. No hagas que por llegar tarde al culto se pierda aquel por quien Cristo murió. Y puedes ponerle, hermano, cualquier otro adjetivo ahí, cualquier otra cosa puedes tú ponerlo ahí. El asunto de nuestras acciones es grave. Estamos siendo el tropiezo para nuestros hermanos nuevos. No actúas con amor cuando tú no limitas tu libertad cristiana por causa de tu hermano. Dice un autor: nunca deberíamos llevar a un hermano cristiano a hacer algo lo que el Espíritu Santo lo está protegiendo por medio de su conciencia. Por eso algunos dicen: a ver, los nuevos, y espero que no esté sucediendo eso, si todos llegan tarde, entonces llegaré tarde. Si todos llegan tarde, entonces yo también llegaré tarde. ¿Para qué voy a ir temprano? Quieras o no quieras, hermano, tus acciones influyen en otros. No seas de tropiezo para aquel que Cristo murió. Por tu arrogancia, por tu orgullo, por tu falta de disciplina, estás destruyendo la obra de Cristo en la vida de esa persona. Estás siendo un estorbo en su edificación en vez que tú le edifiques a él. Y quien hace caer, hermanos, a su hermano, dice Pablo, es la razón por quien Cristo murió. Cristo fue a la cruz del Calvario por ese hermano que está creciendo en la fe. Pero tú, al no limitar tu libertad cristiana, eres de tropiezo para él. Pero además pueden ver otra consecuencia más ahí en el versículo 2. Miren lo que dice, hermanos. Dice el apóstol Pablo que pecamos contra nuestro hermano y pecamos contra Dios. Versículo 2. De esta manera, pues, pecando contra el hermano e hiriendo su débil conciencia, mira, contra Cristo pecáis. Si somos de tropiezo para el hermano débil, dice, pecamos contra ellos. Les somos de tropiezo en su crecimiento espiritual, pero a la misma vez pecamos contra Cristo. Es pecado, hermano, utilizar tu libertad cristiana cuando haces tu caer a tu hermano. Es pecado. Para ti puede ser simplemente hacer las cosas porque quieres hacer, decir las cosas porque queramos decirlo. Pero si no tenemos cuidado y utilizamos mal esa libertad, estamos pecando contra Cristo mismo. Y esto nos enseña, hermanos, que no podemos vivir vidas independientes. No podemos decir amar a Dios y qué me importa mi hermano. Más bien aquí lo que Pablo está diciendo es: si tú amas a Dios, vas a cuidar que tu libertad no sea de tropiezo a tus hermanos. Así que no podemos vivir diciendo, hermanos, adoramos a Dios, servimos a Dios y no nos interesa el crecimiento espiritual del hermano que es nuevo.
Así que cuando hacemos algo en contra de la conciencia de nuestro hermano débil, estamos pecando contra Cristo mismo. Cuando ofendemos la conciencia de nuestro hermano, ofendemos a Cristo. Cuando somos de tropiezo para ese hermano nuevo, somos de tropiezo a Cristo. Y saben, hermanos, esto es muy importante porque el apóstol Pablo, antes de su conversión, ustedes recuerdan que Jesús se presenta a él y le dice: Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús le está diciendo a Pablo: el hecho de que tú estás persiguiendo a los cristianos, esa acción está cayendo sobre mí mismo. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros somos de tropiezo. Contra Cristo directamente estamos pecando. Toda acción en contra de un hijo de Dios, Dios lo toma a sí mismo. Cristo lo toma para sí mismo. Por eso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: cualquiera que haga caer a uno de estos pequeñitos, que se amarre en su cuello una roca grande y lo boten al fondo del mar. En otras palabras, le estaba diciendo: mejor le fuera no haber nacido a esa persona que hace tropezar. Y eso es lo que va a suceder en la vida eterna, hermanos. Todos aquellos incrédulos que fueron en contra de los hijos de Dios, Dios tomará seriamente el juicio contra ellos. Así que eso debe ayudarnos a nosotros a poder recapacitar y pensar bien en nuestra libertad cristiana. Podemos ser de tropiezo. Y ser de tropiezo para nuestro hermano, estamos pecando contra Cristo mismo. Es una afrenta directamente a aquel que murió por ese hermano de él. Así que no solamente hay un peligro, no solamente hay una consecuencia, sino también en tercer lugar hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad de parte de los que son maduros, de aquellos que ya están en la iglesia por muchos años. Hay una responsabilidad y Pablo va a dar su ejemplo. Versículo 13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano de él. Pablo concluye diciendo: soy responsable de la libertad que tengo en Cristo. Soy libre, todo me es lícito. Pero si comer carne es de tropiezo para mi hermano, no lo voy a hacer. No voy a comer. Y Pablo hace una resolución firme. Si comer es mi derecho, es mi libertad, puedo comer chancho, puedo comer lechón, ¿no? Pero si a mi hermano judío le es de tropiezo, mejor comeré pollito nomás. Esta es la idea del apóstol Pablo. Es una resolución firme. Aunque se quede con el gusto, aunque se quede con el deseo, ahí está la carne. Soy libre de comer eso, pero si eso es tropiezo a mi hermano, dice: no comeré jamás. Y esa palabra no, en el griego hay dos nos, ¿no? Uno, siempre ilustro eso, ¿no? Cuando una mamá le dice a su hijo: no hagas eso, ¿no? Suavito es ese no hagas eso. Pero cuando el hijo está haciendo cada vez más, le dice: no hagas eso, ¿no? Entonces la idea de este no es eso: no seas de tropiezo, no comeré carne jamás lo haré. Ahora, Pablo está haciendo una exageración aquí, porque él va a comer carne cuando no es su hermano débil, ¿no? O sea, frente a su hermano débil no va a comer, pero cuando no es el hermano débil, él lo va a hacer. Algunos han utilizado este texto para decir: Pablo aquí está llamando a ser vegetarianos, no vamos a comer carne, vamos a ser vegetarianos. Y nuevamente el contexto no nos está hablando de vegetarianos o no vegetarianos. Algunos han utilizado este texto para decir: debemos tener cuidado de nuestro cuerpo, no debemos comer carne porque la carne hace daño a nuestro cuerpo. Pero Pablo no está hablando sobre eso.
Si no está diciendo, sino más bien está haciendo una resolución que está bajo su responsabilidad, en su libertad. Pablo reconoce que si bien es libre y tiene el derecho de comer carne, pero si su hermano está ahí, mejor no lo voy a hacer. Y nuevamente esto tiene que ver con todos los asuntos grises, hermanos, que tenemos en nuestro día a día. Para algunos tal vez ver películas de terror es pecado, ¿no? Pero para otros no. No le invites a ese hermano que para él es pecado, ¿no? Si tú quieres ver películas de terror, tú solito asústate, ¿no? Con la película de terror. No le invites a tu hermano si para él es pecado. O si no, pon otra película que pueda ser de utilidad para él. Dice un autor, Pablo estaba listo a dejar de comer ciertas comidas si esto promovía la causa de Cristo, la diseminación del Evangelio y el crecimiento en la iglesia. Si va a ser de tropiezo, mejor me limito, mejor hasta ahí nomás, para que mi hermano en la fe, aquel pequeño que está creciendo, pueda seguir creciendo, hasta que él pueda comprender estos asuntos grises. Si dejar de hacer algo, hermanos, que tú tienes el derecho de hacer, es de beneficio para tu hermano, mejor no lo hagas, por amor a tu hermano. Pablo está llamando a actuar con amor, y debemos estar listos en someter nuestra libertad cristiana al principio del amor. Cada cristiano estamos llamados a mostrar un genuino amor hacia nuestro hermano, porque el amor, dice Pablo, es el cumplimiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más grande. Agustín de Hipona, él comentando este texto, dijo lo siguiente: mientras ames a Dios y a tu prójimo, puedes hacer lo que te plazca y no caerás en pecado. Si tú amas a Dios y a tu prójimo. Y amar al prójimo, hermanos, es limitar nuestra libertad cristiana en ciertas acciones delante de ellos. Esa es nuestra responsabilidad como hermanos en la fe. Para terminar, quisiera dar algunas aplicaciones. Quiero que notes, hermanos, en toda esta descripción de Corintio hay tres tipos de personas, ¿no?, que Pablo está poniendo ahí. La primera persona podemos describirle como un hermano débil de conciencia, ¿no? Este es un cristiano genuino, un cristiano verdadero, porque dice ahí al hermano débil. Pablo así se refiere, es un cristiano genuino, es un cristiano sincero, apasionado por el Señor, que está conociendo. Solo que él tiene poco conocimiento para poder discernir esos asuntos grises. Está creciendo en conocimiento y no todos los asuntos grises puede fácilmente discernir, ¿no? Puede que todavía tomar una copa de vino es pecado para esa persona. Puede todavía, no sé, comer la antahogo que es ofrecido a los muertos es pecado para esa persona. Puede todavía, porque está creciendo en la fe, porque antes vivía en esa práctica, ¿no? Ese es el hermano débil de conciencia, alguien que está creciendo. La segunda persona que vemos ahí es un hermano que supuestamente se cree maduro, porque dice tener conocimiento pleno. Este es el tipo de hermano que se describe, hermanos, en este texto de manera especial, y Pablo se dirige a ellos. Hermanos que por su orgullo no quieren limitar su conciencia. Ellos, porque tienen conocimiento, quieren hacer lo que quieran, como quieran y cuando quieran. Ese tipo de personas, Pablo los describe como peligrosos para poder dividir la iglesia. Y hermanos, a causa de este tipo de hermanos ha surgido muchas divisiones a lo largo de la historia de la iglesia, porque ellos quieren imponer sus preferencias en la iglesia. Ellos quieren
Decir, esto se tiene que hacer de esta manera y si no se hace, entonces me voy de la iglesia. Así son esas personas. Los hermanos de Corintio que dicen tener todo el conocimiento están actuando de esa manera. Ellos están diciendo, podemos comer, no pasa nada. ¿Qué me importa si me ven los demás? Es simplemente carne. Esa es la segunda persona, pero hay una tercera persona. Es un hermano también verdadero, maduro, y aquí podemos ver una madurez verdadera, y es descrito como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, maduro en la fe, es alguien que vela por los intereses de los demás y no por sí mismo. Pablo aquí en el versículo 13 limita su libertad cristiana por amor a sus hermanos. Decide privar sus derechos, decide privarse en ciertas cosas que es libre de hacer por amor hacia su hermano, porque es consciente que si hace tropezar a su hermano, peca contra él y peca contra Dios. Y yo te pregunto, hermano, ¿en cuál de estos grupos quisieras estar? No que estás, porque yo sé que tú ya has afirmado en qué grupo estás, pero ¿en cuál de este grupo tú quisieras estar? A los hermanos que son débiles de conciencia, que están creciendo, Pablo dice, debemos edificarlos en el amor. Y yo creo que no quisieras quedarte ahí, hermano, sino seguir creciendo. Pero aquel que es ese hermano orgulloso, arrogante, que dice, no importa mis acciones, creo que debe examinarse a sí mismo, en qué grupo quisiera estar. Y nuestro deseo, hermanos, debería ser, al igual que el apóstol Pablo, limitar mi libertad cristiana si es de tropiezo a mi hermano. Y de manera especial, hermanos, que ya estamos muchos años ya en la iglesia. Como ya hemos dicho varias veces, tú y yo hemos adquirido conocimiento, y mucho conocimiento. Hablando de la adoración familiar, hace 5 años atrás hablamos de este tema cuando llegué de Colombia. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué tal si tu hermano nuevo en la fe viene una mañana a tu casa? Tú le invitas desayuno, hablas con ese hermano, ves la hora y nos vamos al culto. Pero ese hermano nuevo viene a visitarte para ver si tú estás haciendo la adoración familiar en tu hogar. Hermano, tenemos mucho conocimiento, pero ¿no será que todavía estamos actuando al igual que estos hermanos corintios arrogantes? ¿Acaso es mi responsabilidad que mi hermano crezca? ¿Acaso es mi responsabilidad? Eso es la responsabilidad de los pastores. ¿Qué tal si un hermano nuevo viene a tu casa? ¡Wow! Ese hermano ya está 10 años en la fe. Y yo nuevo todavía no sé cómo educar a mi hijo. Y viene a tu casa y te pide consejo. Hermano, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Hermanos, el conocimiento no hace a nadie más. El conocimiento no nos hace, como dice Pablo, maduros en un sentido. Pero el conocimiento práctico puede ayudarte a ti a que realmente tú puedas mostrar madurez en tu vida cristiana. Tenemos libertad cristiana, tenemos el derecho para hacer cualquier cosa, pero si ejercemos esa libertad, somos de tropiezo a nuestro hermano, porque en Cristo murió, estamos pecando contra Dios. Y por esa razón, hermano, limita tu libertad. Que ese conocimiento que tú estás adquiriendo limite tu libertad cuando estás frente a tus hermanos. Así que, hermano, el siguiente domingo
cuando llegues tarde al culto, puedas preguntar y recordar esta enseñanza. Tú que ya eres de años en la iglesia, ¿vas a seguir siendo de tropiezo para tu hermano? O en cualquier otra acción, hermano, no solamente en venir tarde al culto. En cualquier otra acción, ¿vas a seguir siendo de tropiezo? Cuando tu hermano te dice, hermano, vamos a tal discipulado, el hermano nuevo apasionado, y tú, no, tengo que lavar la ropa. ¿Vas a seguir siendo de tropiezo? Hay tantas cosas prácticas, hermanos, en las cuales nosotros debemos considerar al momento de estar con nuestros hermanos. Y yo te pregunto, ¿qué te dice tu conciencia cada vez con esa acción que tú cometes? ¿Qué te dice tu conciencia a ti? ¿Te acusa o ya lo has mal educado a tu conciencia? Porque la conciencia se maleduca, hermano. ¿Sabe? El ladrón, la primera vez que roba, su conciencia le acusa. La segunda vez que roba, su conciencia le acusa un poquito menos de lo que le acusó al principio. La tercera, la cuarta, la quinta, ya su conciencia se cae. Por eso escuchamos en las noticias a esos asesinos. ¿No tienes conciencia? Ellos dicen, no. Y pareciera aquí, hermanos, la costumbre de llegar tarde al culto, como que sus conciencias se han callado delante de Dios. Como dice Pablo, las conciencias se han vuelto callos. Cuando tú pellizcas tu callo no sientes el dolor. Pero que el Señor, hermano, el Señor pueda despertar tu conciencia. Y no lo hagas porque el hermano Ruso lo ha dicho. Haz porque cuando haces eso, pecas contra Cristo. Pecas por aquel que murió por tu hermano y por ti. Vamos a orar.